Hola mis bellezones, otra vez por aquí, de nuevo. No, espero que no sea muy largo, ¿vale? Porque ya sabéis, pero bueno, ya me conocéis un poquito, cuando me empiezo a enrollar, no acabo. Pero bueno, hoy es que llevo mucho tiempo oyendo y cada vez más además muchas cosas que nos llevan a tergiversar conocimientos, a confundirnos muchas veces, a crearnos miedos por si ya no tuviéramos bastantes acumulados de miles de años y que siguen queriéndonos crear miedos, ¿vale? Entonces, por varios motivos y por varias partes donde me van preguntando cosas y me van diciendo, oye, es que me han dicho esto, es que me han dicho lo otro, es que me han dicho lo otro, y aquí veo que las personas cuando me llaman como confundidas, incluso con miedo, ¿no? De todo lo que les han dicho ciertas personas. Y claro, llega un momento en que todo esto, en vez de ayudarnos a seguir evolucionando, lo que hace es que de alguna forma a veces nos quedemos como más estancados porque aún seguimos teniendo más miedos y solo falta que queriendo ver la luz, todo lo que veamos sea aún quizá más parte de algo como más oscuro, como si todo fuera mucho más oscuro. Me explicaré a medida que vaya explicándome, no sé por qué he empezado así, porque no era la idea. Además, he pedido mucho antes de empezar el vídeo que por favor me indicaran cómo ir contándolo. Ya digo, mi primera idea inicial no era empezar por ahí, pero ya ha salido así, por algo será. El asunto está, y esta vez sí que os voy a contar algo que forma parte de mí, de mis experiencias, que no suelo hacerlo, pero quizá también para que entendáis que las cosas que yo os explico, os digo, no son solamente porque a mí me apetezca, porque yo las haya leído o porque alguien me las haya contado. Eh, yo empecé hace casi 40 años, hice mediunidad, hay muchos que lo sabéis, otros no. Siempre he contado que un medium o una medium, tal como debería ser, que espiritualmente es lo que es una máquina, es alguien que queda en trance y en ese trance lo primero que abren sus canales, por lo tanto cogen ese cuerpo en ese momento para poder hablar y comunicarse, son sus guías. Sus guías luego ayudan a hacer el trabajo que haya que hacer, si es pasar seres a la luz o contestar preguntas, ¿vale? Y cuando todo esto termina, entonces los mismos guías son los que cierran los canales del medium para que ahí no entre ni salga nada que no tenga ni que entrar ni que salir, que no sea un trabajo para hacer, ¿vale? Que no se nos cuele nada inapropiado. Por eso siempre he dicho que para mí un medium, sí, medium como tal, nos referimos a esto que cada vez han quedado menos, esto es por otros motivos, esto es porque, bueno, se entendió en su momento que la mediunidad afectaba mucho al cuerpo físico, con lo cual luego se fueron habiendo más canalizadores, habían más videntes, más clarioyentes, por lo tanto hay personas que pueden ver y oír y comunicarse con los seres perdidos y ayudarlos igualmente sin la necesidad de tener que quedarse en trance nadie. Seguramente aún quedan, no lo voy a poner en duda, pero sí que es verdad que cada vez han habido menos porque estamos en un momento cambiante en la Tierra, la humanidad va cambiando, la Tierra va cambiando, por lo tanto todo se va poniendo y acomodando a como deba ser. Pero os cuento esto para que sepáis que cuando yo os hablo de almas y espíritus, no es precisamente pues por eso, ¿no? Porque sean cosas que yo haya leído o alguien me haya enseñado, o no. Son cosas que yo he vivido durante muchísimo tiempo bajo la experiencia de otras mediums, incluso de la que a mí me ayudó a desarrollarme, y también de otros mediums, pero también de todo lo que nos contaban los maestros ya entonces, la información que nos daban los guías, cómo se hacía todo, cómo nos habían podido llegar a engañar más de una vez, ¿vale? Cuando sobre todo había alguien que se estaba desarrollando, no eran los guías de entrada a lo mejor los que abrían los canales, entonces cualquier cosa que podía haber por allí se aprovechaba del tema para coger, colarse y querernos engañar. Bueno, uno aprende a base de que le van pasando cosas, ¿no? En esa época tuve la gran fortuna, para mí fue un honor, un privilegio que no olvidaré jamás en la vida, un agradecimiento inmenso además al alma que es, porque es el alma. Me emociono cuando me acuerdo de esta persona mucho,
porque dejando al margen que evidentemente nunca llegamos a ser íntimos amigos, pero sí era una persona afable, amable, con mucha fuerza. Ah, aquí en España, para los que seáis de afuera, hay una ciudad que es Sabadell. Ahora si buscáis en internet veréis que existe el exorcista de Sabadell, pero es que este ser que ahora le llaman el exorcista de Sabadell fue el maestro, ahí fue el alumno del maestro del que yo os estoy hablando. De este entonces no existían tanto las redes, con lo cual hay mucha menos información, pero se llamaba Jordi Mora. Jordi Mora fue el exorcista que yo conocí en su momento, que con mi primer ser bajo, antes de que yo hiciera mediunidad ni nada, con lo primero ya que me tuve que encontrar, fue quien me ayudó. A partir de aquí sí que nos vimos muchísimas otras veces, ¿vale? Cuando aún no sabíamos qué hacer con estos seres, pues yo llevaba a muchas personas y acudía mucho a él, me enseñó muchas cosas. Yo de hecho de él aprendí la técnica, por llamarlo de alguna forma, que él usaba para elevar a los seres de más bajo astral. Y lo que para todo el mundo un exorcismo podía durar infinidad de tiempo, sobre todo la Iglesia Católica, él lo arreglaba en 2 minutos. Era asombroso, es asombroso. Tenía su fuerza para hacerlo. Ya digo, para mí fue un honor, un privilegio poder aprender de ese ser, ¿no? Y aprendí muchísimas cosas. Una de ellas importante, y que, bueno, pues más de uno quizás se ha planteado, ¿no? De entrada distinguir entre lo que es una posesión y lo que son los seres que nos rodean, ¿vale? Muchas veces hemos confundido esto porque no hemos tenido las cosas muy claras. A mí todos esos años me enseñaron todas esas cosas. Y es algo de lo que os quiero hablar ahora para que vosotros también lo tengáis claro y sabéis saber cuando os dicen las cosas cómo ubicarlas, qué es lo que os podéis creer que realmente venga de la luz. ¿Vale? El mensaje es este de entrada. Y así me lo han hecho decir ahora. El asunto está en que una de esas veces, una de esas personas a las que yo llevé a Jordi Mora, por cierto, tiene un libro escrito, en su momento escribió un libro que, si no me equivoco, se llama Exorcismos o algo parecido. Incluso había alguien de la Iglesia Católica que cuando encontraba con una persona con ciertos problemas, se la enviaba a él. Fue muy reconocido, muchísimo, incluso por la Iglesia Católica. Fue muy reconocido. Pero bueno, esto es otro tema, a lo que iba. Es que me pierdo porque lo recuerdo a él y se me mueven a mí muchas cosas por dentro muy bonitas, además, ¿no? A pesar de que fue un tiempo de decir, uy, demonios, uy, bajo astral, uy, no sé qué, que esto te toca, que te hace daño, que te... sí, fue un tiempo muy revuelto, pero también al mismo tiempo muy hermoso porque cuando vas aprendiendo las cosas como son y vas conociendo y aceptando y asimilando información, aprendiendo y recordando, básicamente, es hermoso, no deja de ser hermoso. Por eso tengo esa especie de emoción cuando me acuerdo de él, ¿no? Y me he acordado muchísimas veces de él. Ya dejó el cuerpo hace años, pero sí que es verdad que me acuerdo muchas veces de él, incluso a veces le hablo, para que os voy a decir que no, yo soy así, a veces le hablo y le digo, bueno, espero que estés muy bien, espero que todo sea luz, que lo estés disfrutando ahora, ¿no? Y una de las veces que es a lo que iba, ya os digo, si es que me enrollo, una de las veces que es a lo que iba, había una chica que llevaba 4 seres, porque además ella era evidente y los veía. Llevaba 4 seres, había quien decía que, bueno, que era una posesión, había quien decía que no. Y yo recuerdo que, hablando con él arregló el problema, evidentemente, de estos 4 seres. No os voy a contar la historia al completo porque además fue en 2 partes, ¿vale? Los 3 primeros seres sí se sacaron enseguida porque además coincidió que el día que fuimos a llevarla a donde él visitaba y atendía,
Él no estaba ese día y estaba pues la vidente que siempre había trabajado con él. Entonces sí sacó esos 3, pero se nos quedó uno que era el más grande, el más fuerte, el que los otros 3 le obedecían, ¿no? Esto ya pasa mucho. Y sí que de alguna forma estaba como en una medio posesión o medio se aprovechaba de ese cuerpo. Y cuando todo esto pasó, que él ya se encargó de esto y nosotros también en su momento, porque es lo que digo, todos aprendimos de él, ¿no? Muchos aprendimos de él. Yo recuerdo que un día hablando le dije, bueno, digo, pero a ver, claro, es que hablando de esta chica, es que ella llevaba 4 dentro. Y se me queda mirando y me dice, no. Dice, ¿quién os ha dicho esas cosas? Dice, nunca 4 pueden ocupar un cuerpo. Nunca. Dice, como mucho, cuando hablamos de posesión, tal como es una posesión, que es un alma que se introduce en el cuerpo y posee ese cuerpo, es porque de alguna forma aparta al otro alma, porque el otro alma se ha dejado dominar. Cuidado aquí, se ha dejado dominar. Dice, y el otro entra, dice, pero no hay más. Dice, no puede entrar nadie más. Dice, es que ni siquiera el que posee, por su sentido de ya tengo un cuerpo, dejaría que entrara nada más. Dice, ya empezando por ahí. Dice, o sea, que no os coman la cabeza, que no. Y era un exorcista, sabía muy bien de lo que hablaba y cuál era su trabajo. ¿Vale? Luego, evidentemente, pues uno ha seguido hablando con guías, con maestros y la información ha estado confirmada por completo. Los otros seres, los que no son una posesión, sí es lo que va a nuestro alrededor, lo que a veces llamamos que tenemos pegados, ¿no? Incluso sí nos pueden meter ideas en la cabeza, sí nos pueden llegar a turbar. Cuantos más pensamientos nosotros tenemos de confusión, de miedo, de negatividad, más fácil les es a ellos, espérate, que tal y como está pensando y con la suciedad que lleva aquí en la mente de su vibración baja, verás tú con lo fácil que es meterle una idea en la cabeza. Y se aprovechan de eso. Por eso decimos siempre de mantenernos muy bien limpios, muy bien protegidos, de vibrar alto, de cuidar muy bien lo que pensamos y lo que sentimos. Por eso siempre hablamos de estas cosas muchas veces y las que hagan falta. Seguiremos haciéndolo. Pero es que últimamente no sé qué está pasando. Tampoco es que lo quiera saber mucho. Pero no sé qué está pasando, que cada vez más personas me vienen con estudios de terapeutas, con alguien que les ha tirado las cartas del tarot, da igual, ¿no? Da igual, cada uno con lo que sea. Y no es que yo les pregunte ni les llame, es que vienen y me lo cuentan. Y no es que, claro, me dijeron que aquí, que había un trabajo, que aquí, que hay un ser, pero es que encima que yo llevo no sé cuántos muertos en mi interior, que llevo no sé cuántas cosas en mi interior negativas, que si lo que no, además es que están saliendo nombres por todas partes de cosas. Cada cosa que pasa en una parte del cuerpo es un ser. A ver, ubiquémonos un poquito, por favor. Empecemos ya a entender la veracidad universal de lo que somos. ¿Cómo nos vamos a reconocer a nosotros mismos si nosotros mismos nos confundimos con la información? Y es importante tenerlo claro. Es importante que todo lo que podamos llegar a entender como humanos lo entendamos. Yo siempre he dicho, como humanos, saber toda la veracidad universal yo creo que es imposible. A lo mejor no, a lo mejor me equivoco y sí que es posible. Pero considero que nuestra mente no aceptaría toda la veracidad universal, ¿no? Entonces se nos dicen las cosas que verdaderamente son importantes para nuestra vida aquí y ahora, y ya está. Lo que realmente necesitemos saber para ubicarnos, para reconocernos, para evolucionar, para trabajar en nosotros, para estar bien. Pero de verdad que no más allá. Entonces, si la información que se nos da para que nosotros cada vez tengamos las cosas más claras, no dejemos que todo lo que hay en la Tierra nos siga manipulando. Yo lo decía antes, cuando he empezado, cuando hacía mediunidad, habían muchos seres, hubieron muchos seres que nos quisieron engañar.
Y os aseguro que si entonces los guías cuando aparecían en una persona que hacía la mediunidad, lo primero que hacían los guías, era hacer la señal de la cruz, nos bendecían y a partir de aquí saludaban, se presentaban, aunque ya la mayoría de veces según el guía de cada uno ya sabíamos quién era, pero aún así si por lo que fuera venía algún otro maestro o lo que fuera, siempre se nos presentaban para que supiéramos con quién estábamos hablando. Habían conversaciones muy hermosas en ese momento, os lo aseguro. Yo siempre decía, no sabéis con las personas con las que estábamos, ¿no? Yo siempre decía, no sabéis lo afortunados que somos, el privilegio que tenemos de poder hacer estas cosas, de poderlas sentir, de poder hablar con los guías, de que nos contesten dudas, de que nos enseñen cosas, de que podamos ayudar a muchas almas perdidas, porque entonces habían todavía más que ahora, a seres de bajo astral, porque al final acababas ayudándolos igual y enviándolos a la luz, de una forma o de otra, pero lo hacías igual. Digo, no sabéis lo afortunados que somos. Es increíble, porque era muy hermoso. Y claro, todas estas cosas cuando pasaba alguien que a lo mejor se estaba desarrollando, que aún no, sus guías todavía no fueran lo primero, pues siempre podía ser que alguien se colara y quisiera parecer que fuera los guías. Y claro, los he visto así, es que los he vivido, los he sentido, ¿vale? Sé de lo que hablo. Ya digo, no hablo porque lo haya leído, no hablo porque alguien me lo haya contado, porque alguien me lo haya dicho, no. Hablo porque lo he vivido. Y por si yo no lo hubiera vivido bastante, he tenido maestros, grandes maestros, que se han dedicado básicamente, porque la vida de Jordi Mora básicamente, al margen de su vida y de su trabajo, evidentemente, habla a nivel espiritual, por eso se le llamaba el exorcista, ¿no? Porque él se dedicaba mucho a las posesiones, pero no solamente a posesiones, o sea, la mayoría, incluso él lo decía, la mayoría no son posesiones. Posesiones han podido haber muy pocas, han habido, claro que las hay, pero es un mínimo, un mínimo. Dice, es la última parte, la última fase del querer que un ente, al que un ente vaya a llegar. ¿Vale? Es la última fase. ¿Y por qué? Porque sigue deseando tener emociones humanas y para sentirlas tiene que poseer un cuerpo. Es eso, básicamente es eso. Dice, pero esto es lo mínimo. Dice, lo que sí pasa siempre es todo lo que envuelve, todo lo que rodea, ¿no? Lo que decíamos antes, lo que nosotros debemos llevar es que llevas pegado algo o a alguien. Vale, pues muy bien, pues se pasa la luz y ya está. Y si nosotros no estamos bien y estamos bien ubicados, esa posesión no va a existir nunca, nunca. ¿Vale? Pero en el supuesto de que hubiera alguien a que se hubiera poseído, que tengamos muy claro, que solo puede entrar ese alma, una. Y porque la otra se deja invadir y se deja dominar. Si no, tampoco. Cuidado. Otra cosa, y de esto no hablaré ahora, solo lo voy a dejar así de soslayo para quien lo sepa quizá ya lo esté pensando. Otra cosa son muchos seres humanos que han venido de envases, ¿vale? Han venido solamente a ser envases de ciertos seres. Esto es otra historia. Pero hablando como almas que venimos a evolucionar, a aprender, a vivir una vida como humanos, porque para eso venimos. Y que nos encontremos con cierto ser seguimos llamándole de bajo astral, que a lo mejor nos quiera perturbar o nos quiera de alguna forma tocarnos las narices, vamos, nos quiere hacer bajar de vibración, hablando en plata, ¿para qué lo vamos a disimular mucho más? Tener presente que uno tiene que dejarse poseer, ¿vale? Empezando por ahí. Y que nunca, nunca, nunca dentro de un cuerpo puede haber más de una posesión. Algo que quiero puntualizar es que me contaron, y esto sí, me contaron, no puedo poner la mano en el fuego, no soy quien, siempre he dicho que no juzgo que cada uno trabaje como trabaje, ¿no? Pero si cuando uno pide ayuda a alguien, y hablo de algún trabajador para la luz,
cuando uno pide ayuda y dice, mira, es que no me siento bien o necesito información de cómo estoy, y esa información que se da origina más miedo del que ya se tenía antes, eso no viene de la luz, jamás. Así que empezar a tener presente los mensajes que recibís, de quién los recibís y cómo los recibís. Por favor, no dejéis que todo lo que queda de denso en la tierra todavía nos siga manejando, hasta incluso diciendo que está trabajando para la luz. No dejéis que lo que os dicen que es de luz, si os da algún tipo de miedo, de más oscuridad, si en vez de aportaros ayuda y claridad, os aporta oscuridad, confusión, miedo. No, eso no viene de la luz. No tenemos bichos por todas partes. Nuestros chakras sí, se pueden bloquear, se pueden ensuciar, ponerle también el nombre que queráis, ¿vale? Pero esto se arregla, es nuestra propia energía y se arregla. Nosotros mismos podemos limpiarlos y hacer que estén bien. No tenemos muertos en los chakras. Estas cosas os tienen que quedar muy claras ya, para empezar a trabajar con la luz, por y para la luz, y siempre por y para el amor, porque no olvidemos algo que es muy importante, lo más importante. Todo siempre es por y para el amor. No hay otra forma, no hay otra clave, no hay otra base. Habrá cosas del plan divino que entenderemos o no, pero todo siempre es por y para el amor. Y así es como debemos trabajar, no asustando a los demás. Yo cuando he visto a alguien o he sentido que alguien, sea a través de la evidencia del tarot, de como queráis, me da igual, en tantos años han habido muchas formas, pero cuando he sentido que alguien tenía a un ser negativo en su casa, nunca le he originado miedo. Nunca he dicho, ¡ay, es que a saber los pactos que tú harías en otras vidas para tener ahora lo que tienes, esto verás tú para sacarlo, lo que cuesta, es que no sé qué, es que llevas, es que no... Jamás se me hubiera ocurrido. Y sigo diciendo, respeto a cada uno que haga como tenga que hacer, cada uno con su propio nivel de evolución, con su proceso, con sus tiempos. Esto lo tengo clarísimo, clarísimo. Solo sé que hay muchas personas que empiezan a querer despertar y empiezan a querer saber y aprender. Y sé que todos estos conocimientos tergiversados, manipulados, no nos llevan precisamente a la luz. Y ya es hora de que con todo lo que se está haciendo, que me ha hecho mucha gracia hoy Arquela porque ha hecho un vídeo y decía en un momento dado, no es que sea top secret lo que se está haciendo, pero realmente aún no podemos expandirlo. Pero sí aseguraros que se están haciendo cosas maravillosas, que se están haciendo auténticos milagros, que la luz se va a expandir muchísimo más en la tierra. Eso os lo podemos asegurar, porque hasta ahora han tenido muchas formas de cortarla, pero se acabó. Y ya es hora. Ya es hora de empezar a descubrir lo que es auténtico, lo que es veraz, lo que es de la luz y lo que es del amor. Ya es hora. Así que soltar todo lo que no os aporte. Soltar todo lo que en vuestro interior diga, es que esto no puede ser. Empezar a entender la veracidad universal tal y como es, que es mucho más sencilla, siempre lo diré, de lo que nos están haciendo creer. Aunque sea compleja como humanos, pero realmente es más sencilla. ¿Por qué es sencilla? Porque es desde aquí, es desde el corazón, es desde el interior. Y lo que no sale de aquí, lo que no sale de un corazón iluminado, lo que no sale desde el amor, no sirve. Al final me he enrollado mucho, estoy mirando el tiempo, llevo casi 25 minutos y no quería para nada durar tanto. Pero bueno, ya me conocéis, ya lo digo, empiezo a hablar y no paro. En fin, este es el mensaje que os quería dar hoy. Que tengáis muy presente las cosas. Creo que
la enseñanza de lo que es realmente una posesión y de lo que no, de que no podemos llevar muertos dentro como aquel que fueran gominolas, que si uno se come y se traga, ¿vale? Por favor, tenerlo claro ya, mirar muy bien a quien escucháis y seguir adelante vuestro camino, desde vuestro interior, desde vuestro corazón, sintiendo la luz que sois y el amor que sois, cada uno de vosotros. Así que, como siempre, mucha magia, mucha luz y mucho amor para todos. Y que bueno, que hasta otra, que seguro que seguimos en contacto muy prontito. Creo que esta semana, no sé qué día es, que Arkela quería hacer otro directo, también canalizando. No sabemos esta vez qué maestro va a venir a canalizar, pero bueno, sea como sea, seguirá siendo maravilloso. Así que nada, siempre es en el Facebook, eso sí, de momento al menos lo sabéis que es en el Facebook, porque por el YouTube todavía no podemos. Llegará un momento en que todo se podrá, paso a paso, todo se consigue. Así que gracias, gracias, gracias. Un besazo inmenso, de verdad que se os ama infinitamente. Gracias. Hasta luego.